Imperdible este momento histórico en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, antes de subirse a un avión, se atrevió a aterrizar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y mostrarle la realidad de los uribistas y de Colombia, queridos colombianos. Este momento es histórico porque, repito, sin miedo, porque el presidente de Colombia no debe nada a la justicia de Estados Unidos ni a la justicia colombiana, se atreve a cantarle la tabla y a decirle que si quiere venga a Colombia, que no le tiene miedo y que le va a contar la realidad de los uribistas que van todos los días a los Estados Unidos a hablar mierda de Colombia. Creo yo, y hay que decirlo, queridos colombianos, que donde Donald Trump se entere de la clase de partidos políticos criminales que han ido a los Estados Unidos a hablar mal de Petro, creo yo que le tendría que pedir disculpas a Gustavo Petro. Esa es una realidad. Momentos tensionantes como este, Gustavo Petro se atrevió a decir. Y de Europa, cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. Cada vez entrará menos cocaína. Espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo. Gracias. Tremendo, tremendo esto, y vamos a ver el momento completo que Gustavo Petro sale en televisión nacional dando este sorpresivo discurso que sinceramente puso al país a hablar. Ya veremos la reacción de Estados Unidos, pero creo yo que donde Donald Trump venga a Colombia y hable con Petro y le muestre la realidad histórica, las condenas, las sentencias que han tenido miembros de los partidos políticos que van a hablar mierda de Petro y de Colombia a los Estados Unidos, vuelvo y repito, Donald Trump tendría que ofrecerle disculpas a Colombia y a Gustavo Petro. Miremos esto completo. Ahí les va. El programa que ahora haremos es una respuesta al gobierno de Trump y a las inquietudes de los colombianos y colombianas, y será sobre la desertificación. Y me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal, porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. Y cuando se ataca a la persona y a la familia hay que defenderse indudablemente, y más cuando se ataca a toda una sociedad injustamente. La soberanía de Colombia no se entrega. Liberales y conservadores que hoy firman un comunicado entregaron antes esa soberanía cuando vendieron a Panamá, cuando entregaron la selva amazónica, cuando entregaron partes del mar Caribe inmensas, y nosotros no somos de esa clase. Aquí no se pierde ni un centímetro cuadrado, ni de soberanía territorial, ni de invasiones a cualquier país de Latinoamérica, ni de mi propia forma de pensar que fue elegida por la mayoría del pueblo colombiano sin duda y que debe respetarse. Solo el pueblo colombiano tiene el derecho de decidir si sigue o no sigue, y nos devolvemos a aquellos locos débiles, HPs, que vendieron a Panamá,
a los Estados Unidos de Norteamérica para que pudieran gozar de su canal. Es cierta las afirmaciones que el gobierno de Trump ha hecho sobre Colombia, sobre mi propia estrategia de lucha antinarcóticos, son mentiras. Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron y en cambio sí, una alianza ideológica de extrema derecha en la gente de Miami, colombiana, muy rica, que vive cerca a los que hoy gobiernan a los Estados Unidos, prefirieron esa ideología a la verdad. Entre otras, señor Trump, le advierto que en mis investigaciones sobre narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos. Tenga mucho cuidado y le puedo mostrar cuando quiera las investigaciones que yo realicé y que fueron materia de procesos judiciales y de confesión plena por los narcotraficantes. Veamos este primer cuadro que se refiere a la cocaína incautada. Orden del presidente de Colombia a las Fuerzas Armadas que dirige como comandante en jefe constitucional. ¿Cuánto incautamos? ¿Cuánto incautaron antes? Mi orden no fue quemarle la casa a los campesinos, Trump. No ordene eso porque es injusto. Usted tiene mucha fortuna, el campesino de Colombia vive en la pobreza. Así no se resuelve el problema de las drogas. Se resuelve incautándole a los narcotraficantes, que no son los campesinos. Y esto lo sostendré durante toda mi intervención con pruebas. Mire cuánto le incauté a los narcotraficantes en Colombia. Aquí tiene usted el cuadro. Ese cuadro muestra cómo en el año 2024 hemos logrado una incautación de 889 toneladas. Antes nunca se llegó a esa cifra. 746, 659, 428, 413, y era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2014. Yo 4 veces más que su amigo Uribe, señor Trump. ¿A qué se debe? A que di la orden tajante al ejército, a la policía, a la Fuerza Aérea y a la naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo, ni siquiera al suyo, no al Canadá, ningún país de América, ningún país del mundo. No amenace países, que se puede hacer con las propias fuerzas la incautación. Y puede usted en este comparativo entonces ver cómo lo hicimos, cómo lo logramos. Si ustedes incautaban tan poca cocaína con las fuerzas militares y policiales de Colombia en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, ¿por qué conmigo lograron lo máximo en nuestra colaboración? Bueno, porque salimos de la erradicación forzosa que ustedes impusieron a Colombia hacia la erradicación voluntaria. Y entonces quiero que se muestre el cuadro que tenemos de erradicación antes de pasar a un segundo tema, el cuadro de la erradicación manual comparada contra el cuadro de la erradicación forzosa, que es este. En este cuadro, que ustedes ya podrán ver, ustedes tienen lo siguiente, son los datos. Hemos erradicado forzadamente muchísimas hectáreas. Voy a darles las cifras año por año. En el 2016, año de Santos, 18.000. En el año 2017, 52.000. Año 2018, 59.000. Año 19, póngale cuidado, 94.000 y el máximo. Año 2020, 130.000 hectáreas
forzadamente erradicadas. Muchas